Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad, www.sicalidad.com. En esta ocasión queremos presentar el concepto de incertidumbre de medición. Concepto muy importante para aquellos profesionales que trabajan en las áreas de calidad y laboratorio, pero también para aquellos profesionales que trabajan en los procesos productivos. Y lo vamos a hacer explicando la interacción entre el proceso de producción y el proceso de medición. Primero debemos comprender la diferencia y la relación e interacción entre un proceso de producción y un proceso de medición. Para esto, básicamente vamos a utilizar un ejemplo, donde el proceso de producción consiste en la fabricación de botellas PET y el proceso de medición consiste en obtener datos de la altura de dichas botellas PET. Aquí vamos a describir el proceso de producción de las botellas PET. Como todo proceso, tiene unas entradas, que es orden de producción, la preforma en PET, el molde de soplado, una máquina sopladora, un operario u operarios, energía, condiciones ambientales, etc. Todos estos factores confluyen a un proceso. Lo hemos llamado el proceso de transformación productiva que generará una salida, y dicha salida es nuestra botella PET. Pero para saber si ese proceso productivo está cumpliendo con los requisitos del cliente, debemos examinar la botella PET. En este caso, vamos a examinar la variable altura de la botella. Es importante tener en cuenta que una vez esa botella ha salido del proceso de producción, pues dicha botella tiene altura, pero esa altura nosotros no la conoceremos hasta que la ingresemos al proceso de medición. Ahora que ya hemos tenido una descripción del proceso de producción, ¿crees tú que existe incertidumbre a la salida de dicho proceso de producción de botellas PET? La respuesta es sí. Dicha incertidumbre la podemos entender si observamos que a la salida del proceso de producción las botellas tienen variaciones de altura. Es decir, todas las botellas salen con alturas distintas. Imagínese que usted está parado a la salida de la máquina y quiere acertar el valor de la altura de la siguiente botella, la que está por salir. Eso sería muy difícil. Eso es incertidumbre. Ahora vamos a describir el proceso de medición de la altura de la botella. Como todo proceso, tiene unas entradas y en nuestro proceso de medición la principal entrada es nuestra botella PET. ¿Y cuál será la salida de este proceso? ¿Qué es lo que buscamos? Obtener un dato de la altura de esa botella PET. Existen otras entradas: el método de medición, un instrumento de medición, un operario de medición, que comúnmente también se le llama analista, unas condiciones ambientales, etc. Y estas entradas confluyen en el proceso de medición de la altura de la botella, que nos darán como salida el valor, el dato de
altura de la botella. Esta es la salida del proceso de medición. ¿Crees tú que existe incertidumbre a la salida de este proceso de medición de la altura de la botella? La respuesta es sí. Y dicha incertidumbre la podemos entender si realizamos mediciones de altura para esa única botella de alguna de las siguientes formas. Opción 1. En puntos diferentes de tiempo. Por ejemplo, cada 24 horas vamos a hacer mediciones de altura de la misma botella, pero en condiciones similares de método, instrumento y operario. Opción 2. Repetimos las mediciones de la misma y única botella, pero esta vez cambiando el instrumento de medición. Opción 3. Repetimos las mediciones de la misma y única botella, pero esta vez cambiando en cada ocasión el operario de la medición. El resultado esperado en cada uno de los anteriores procesos de medición, ya sea el 1, el 2 o el 3, es obtener datos diferentes de altura de la misma botella. Esto es incertidumbre de medición. Entonces, ¿qué es incertidumbre? Es aquello que ocasiona que el resultado a la salida de un proceso no pueda ser conocido con anterioridad, que sea imposible adivinarlo. Solo nos queda la posibilidad de realizar alguna predicción no exacta a través de algún método estadístico. La incertidumbre es consecuencia de la variación y por eso estas dos palabras tienen una relación muy estrecha. Incertidumbre, variación. Variación, incertidumbre. La mejor forma de medir la incertidumbre es en términos de variación y más exactamente expresándola como desviación estándar. La incertidumbre en el proceso productivo es consecuencia de las variaciones ocurridas durante ese proceso de producción, en nuestro caso de la botella PET, a causa de las materias primas, las máquinas, los métodos de producción, las decisiones de los operarios, los factores medioambientales y muchas otras indeterminadas. Pero además es importante resaltar que esa incertidumbre del proceso productivo también se verá directamente afectada por la incertidumbre del proceso de medición. Relación menos probable en el sentido inverso. La incertidumbre en el proceso de medición es consecuencia de las variaciones ocurridas durante dicho proceso de medición a causa de los equipos de medición, los métodos, las decisiones e interpretaciones de los operarios de la medición, factores medioambientales tales como vibraciones, humedad, temperatura y muchas otras indeterminadas. Para tener en cuenta, la incertidumbre es consecuencia de la variación de un proceso. No considero incorrecto utilizar las palabras incertidumbre y variación como sinónimos. La incertidumbre actúa como variable aleatoria y es lo que vamos a explicar más adelante. La mejor forma de expresar la incertidumbre es como desviación estándar. Y la incertidumbre se podrá reducir de nivel, se podrá mitigar, pero nunca se podrá desaparecer del todo en un proceso. En esta diapositiva y a través de los números queremos explicar el concepto de proceso productivo,
el concepto de variación o incertidumbre del proceso productivo, el concepto de proceso de medición, el concepto de incertidumbre o variación de ese proceso de medición y la relación entre el proceso productivo y el proceso de medición. Para eso hemos hecho una simulación de la producción y posterior medición de la altura de 1000 botellas PET. En este caso, pues solamente aparecen 15 en el cuadro, pero hicimos una simulación para 1000. El objetivo de ese proceso es obtener botellas PET con una altura de 245 milímetros. Entonces vamos a explicar. En esta primera columna tenemos el resultado simulado de un proceso productivo sin variación, un proceso productivo sin incertidumbre. Por tal, el resultado es que todas las botellas cumplen con el objetivo de tener una altura exacta de 245 milímetros. Algo teórico e irreal, pero necesario para explicar nuestro concepto. Ya la segunda columna corresponde a un resultado real de un proceso productivo con variación, un proceso productivo con incertidumbre generada por materias primas, maquinarias, operarios, factores medioambientales, etc. Miren que todas las botellas tienen una altura distinta. Esta es la altura real de las botellas, pero en este momento, cuando la botella acaba de salir del proceso productivo, pues las botellas tienen altura, pero nosotros no sabríamos el valor de esa altura porque aún no lo hemos medido, aún no hemos ingresado las botellas al proceso de medición. Esta columna representa entonces la variación de la producción, la variación del proceso productivo o incertidumbre, que es la diferencia entre el valor real obtenido en la altura de cada botella y el target. En esta columna tenemos el resultado del proceso de medición bajo el supuesto que el proceso de medición fuera perfecto, sin incertidumbre. Nótese que corresponde exactamente a la salida del proceso productivo. Haz de cuenta que el proceso de medición reflejara exactamente lo que hizo el proceso de producción, caso que también es irreal porque todo proceso de medición tiene incertidumbre. Esta es la columna que representa los valores reales obtenidos en el proceso de medición. Nótese que ya existen desviaciones respecto a los valores reales obtenidos en el proceso de producción. Miren, esta botella que tiene una altura real que arrojó el proceso de producción de 244.85 milímetros, a la hora de medirla, nosotros obtenemos un dato de 244.82, una desviación de 0.03. Esta columna representa la incertidumbre de la medición, que es la diferencia entre el valor real de altura que salió del proceso de producción y el valor de la lectura obtenida en el proceso de medición. Entonces, ¿cómo son las cosas? Una botella que debía salir con una altura de 245 milímetros, en razón a la variación del proceso productivo, sale es con una altura de 244.85 milímetros. Pero para nosotros tener una idea real de la altura,
debemos ingresar esa botella al proceso de medición. Una vez se obtiene el dato del proceso de medición, arroja 244.82. Es decir, en la realidad nosotros nunca sabremos que la botella que se midió tenía una altura verdadera de 244.85, porque siempre pensaremos que es 244.82. ¿Cuáles son las consecuencias? Miren, esta columna, imagínense que calculamos la desviación estándar o variación. Esta columna representa la variación observada para esa variable altura. Pero resulta que esa variación observada es la acumulación de la variación del proceso más la incertidumbre de la medición. Es decir, la variación que nosotros siempre observamos, los datos con los que calculamos probablemente el CP y el CPK, son la variación del proceso, pero inflada por la incertidumbre de la medición. Entonces, aquí en forma gráfica, quiero resaltar que la variación con la que normalmente trabajamos, con la que calculamos el CP y CPK, no es exactamente la variación del proceso, sino que es la variación de proceso inflada por el ruido de la medición. ¿Qué tan grande es ese ruido? Pues la recomendación ahí es realizar frecuentemente los estudios de repetibilidad y reproducibilidad. En términos estadísticos, aquí está la fórmula. Variación observada es variación de proceso más la variación de la medición. Y nótese que aunque hemos hablado que la incertidumbre debería ser expresada en términos de desviación estándar, pues estadísticamente no es correcto sumar desviaciones estándar, sino que estas sumas se deben hacer en términos de varianzas, que es lo que tenemos acá. Una varianza es desviación estándar al cuadrado. Para comprender mejor el concepto de incertidumbre de medición, vamos a tomar un ejemplo. En el proceso de fabricación de botellas PET, estamos midiendo la variable altura. Y a través del proceso de calibración del instrumento y de los estudios de repetibilidad y reproducibilidad, vamos a suponer que hemos estimado esa incertidumbre de la medición en términos de desviación estándar en un valor de 0.2049 milímetros. Este es el valor de la incertidumbre de medición. ¿Cómo vamos a interpretar ese valor? Es lo que vamos a ver. ¿Y cómo afectará esta incertidumbre en nuestras mediciones? Ahora supongamos que la próxima botella PET obtenida de nuestro proceso de producción sale con una altura real de 245.38 milímetros. Valor que al momento que la botella sale del proceso productivo, solo Dios lo sabe. Si nosotros queremos darnos una idea de la altura de la botella, debemos ingresarla al proceso de medición. Entonces, ¿cómo será el efecto de la incertidumbre de la medición cuando ingresemos nuestra citada botella al proceso de medirla? Como resultado del proceso de medición, obtendremos una lectura de altura. Y esa lectura de altura será el valor verdadero de la altura más el efecto de la incertidumbre de medición. En otras palabras, la lectura será 245.38 milímetros, ese valor que Dios sí conoce pero nosotros no, más
el efecto de la incertidumbre de medición. ¿Y cómo funciona esa incertidumbre de medición? Es una variable aleatoria que en condiciones de medición estable tendrá distribución normal con promedio 0 milímetros y desviación estándar 0.2049 milímetros según lo estimamos nosotros. Cuando hablamos de una distribución normal, existen unas propiedades muy particulares. En términos de la desviación estándar o en términos de la incertidumbre, miren, en el recorrido entre menos un sigma, pasando por el promedio hasta un sigma, está contenido aproximadamente el 68% de los valores. Ya en el recorrido entre menos 2 sigma y 2 sigma, lo que popularmente se dice a 2 desviaciones estándar, está contenido aproximadamente el 95% de los datos. Y en el recorrido entre menos 3 sigma y 3 sigma, está contenido aproximadamente el 99.7% de los datos. Entonces, vamos a ver cómo es la interpretación ahora trasladada a nuestra incertidumbre de medición. ¿Qué hicimos? Con los mismos datos de la simulación de la columna incertidumbre de medición, construimos en Minitab un histograma que es aproximadamente de comportamiento normal. Miren, aquí estaría el centro del histograma, que es el 0, tal y como vimos en la incertidumbre de medición, tiene promedio 0. Y con base en la expansión de esa desviación estándar de 0.2049, obtenemos el siguiente resultado. Miren, a una desviación estándar, o sea, entre menos un sigma y un sigma, estaría el 68% de los valores. Entre menos 0,205 y 0,205 estaría el 68% de los valores. ¿Eso qué quiere decir? Que ese valor de incertidumbre que va a hacer desviar nuestra medición tendrá un 68% de probabilidades de estar entre estos dos números, entre menos 0,205 y 0,205. Tendrá 95% de probabilidad de estar entre menos 0,41 y 0,41. Y tendrá 99.7% de probabilidad de estar entre menos 0,615 y 0,615. También podemos calcular otras probabilidades. Podríamos decir, mira, esa incertidumbre de medición tiene 50% de probabilidad de tener valores positivos o ocasionar un sesgo positivo en la medición, y tiene 50% de probabilidad de ocasionar un sesgo negativo. Entonces, si el anterior histograma nos mostraba el comportamiento de la incertidumbre, este histograma nos muestra el comportamiento de la lectura, de la medición de la altura en esa botella que suponemos que en realidad tiene una altura de 245.38 milímetros. Entonces esa lectura también se convierte en una variable aleatoria. Entonces mira, al someter esa botella a la medición, tendremos un 68% de probabilidad que nos dé una lectura de altura entre 245.18 y 245.58. Tendremos un 95% de probabilidad de obtener una lectura entre 244.97 y 245.79.
y tendremos 99.7% de probabilidad de obtener una lectura entre 244,77 y 245,99. Lógicamente el intervalo que más se utiliza es el de 95%, porque casi siempre hablamos de incertidumbre expandida al 95%. Y aquí cabe una pregunta. Esa botella que en realidad mide 245,38, ¿qué tan probable es que la lectura me dé exactamente 245,38? Pues es 0% probable. Siempre que hablemos de un valor exacto es 0% probable. Pero ya si hablamos de intervalos, podemos calcular probabilidades. Entonces, ahora para mostrar en forma un poco más numérica cómo sería el efecto de someter nuestra botella de 245,38 milímetros al proceso de medición y cómo actuaría la incertidumbre, lo que vamos a hacer es expandir esa incertidumbre al 95%. Expandirla al 95% normalmente es multiplicarla por 2, aunque ese pues no es el valor exacto, pero se acostumbra 2. Entonces 2 por 0,2049 nos da 0,41 milímetros. Aquí tenemos nuestra incertidumbre expandida al 95%. De ahí, nuestro intervalo de confianza será 245,38 más o menos 0,41. ¿Esto en qué resulta? Que entonces podemos afirmar con 95% de confianza que la lectura resultante del proceso de medición de nuestra famosa botella PET será un valor que esté entre 244,97 y 245,79 milímetros. Será un valor único, pero no lo conocemos. Entonces lo que podemos calcular es una probabilidad. Es probable que esté entre estos dos números. ¿Qué tan probable? 95%. O sea que también es probable que esté por fuera de estos valores. ¿Y cómo calculamos estos valores? Con base en la incertidumbre de medición. ¿Y qué hemos mostrado? Que aunque la altura real de nuestra botella sea 245,38, esa altura que solo Dios sabe, al nosotros someter esa botella al proceso de medición, actúa la incertidumbre que ocasionará desviaciones en la lectura. Es importante recordar que para el método estadístico el valor exacto para expandir la incertidumbre sería 1.95996398 y algunos otros decimales, pero en la práctica los expertos en metrología siempre han usado el 2. Por eso lo estamos adoptando aquí también. Pero ¿qué pasa en el caso más práctico y real donde obtenemos la lectura del proceso de medición y existe un desconocimiento del valor verdadero? Aquí, tratando de ser un poco más didácticos, hicimos un primer ejemplo suponiendo que conocemos cuál es el valor verdadero. ¿Y qué pasaría al someter ese valor verdadero al proceso de medición? Pero en realidad lo que nosotros siempre vamos a tener es la lectura. Entonces, con base en esa lectura y aplicando la incertidumbre, ¿qué podremos inferir respecto al valor verdadero? Entonces, ahora supongamos que sometimos alguna botella PET al proceso de medición y obtuvimos una lectura de altura de 244,92 milímetros. Entonces, con base en lo que espero hayamos entendido, debe estar claro que esta es la lectura
y pues vamos a trabajar con ese dato, pero sabremos que este nunca será el valor verdadero de altura de la botella. ¿Qué podemos inferir respecto al valor verdadero? Entonces, nuevamente, haciendo la aclaración que ese valor verdadero jamás nosotros lo conoceremos, nosotros tendremos que conformarnos con una inferencia de tipo estadístico. Si recurrimos nuevamente a la expansión de la incertidumbre de medición al 95%, entonces alrededor de la lectura 244.92 milímetros más o menos 0,41, entonces vamos a construir un intervalo. ¿Cómo vamos a interpretar el resultado? Si obtuvimos una lectura de 244.92, podremos afirmar con 95% de confianza que el valor verdadero de altura para dicha botella estará entre 244.51 y 245.33 milímetros. Y ya para ir finalizando, preguntémonos cómo se estima la incertidumbre de medición. Hemos hablado como ejemplo que el sigma o incertidumbre de medición sea 0,2049 milímetros. Pero ¿cómo se llega a ese valor? Un componente de la incertidumbre de medición se calcula en el momento de la calibración de los equipos. Siempre en el informe de calibración, la empresa certificada para hacerlo deja un valor de incertidumbre calculado. Les recomiendo poner cuidado si ellos trabajan dejando el valor de la incertidumbre o desviación estándar pura o si lo dejan de una vez expandido al 95%. Eso es importante porque la diferencia entre esos dos conceptos es muy grande. Otro componente de la incertidumbre se estima en los estudios de repetibilidad y reproducibilidad. Se pueden estimar tantas incertidumbres como fuentes de variación existan, por ejemplo, por analistas, por equipos, por laboratorios, por métodos. Todas las incertidumbres que se estimen se pueden acumular en una sola mediante suma de varianzas. Aunque recuerde que las incertidumbres son desviaciones estándar, pero estadísticamente no sumamos desviaciones estándar, sino que sumamos varianzas. Y aquí estoy yo, quien les ha presentado este concepto, Carlos Alberto Cuesta Muñoz, gerente del Centro de Ingeniería de la Calidad. Muchas gracias.